Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Ese es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Nos acompaña Laura González. Ella es psicóloga, es especialista en niños, ¿verdad? Psicóloga escolar. Laura, enciende tu micrófono. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Está ahí en cabina Israel Abreu y Olga Almanzar. ¿Cómo te sientes hoy? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. ¿Cómo se Adelante, Olga. siente? Bueno, doctora, ¿usted sabe cómo ha estado todo esto, este ping-pong en relación a la educación, que si cerramos, que si presencial, que si semipresencial? Y siempre los afectados son precisamente los estudiantes, los niños o los adolescentes que están precisamente en este vaivén, dada la situación de la pandemia. ¿Qué efectos puede tener esto en la educación de un niño? ¿Realmente este año escolar puede decir que se aprovechó? ¿Realmente existe una enseñanza, una ganancia para el estudiante que tuvo que pasarse todo el año en este método? ¿Qué podemos esperar? Agregarle algo a lo que está diciendo Olga, que era una pregunta que tenía, porque tengo 3 hijos que están en esa edad escolar. ¿Se puede considerar el concepto indefensión escolar en la situación que nos encontramos desde el punto de vista ¿Cómo? de indefensión escolar en la Ok. situación que nos encontramos? Bueno, antes que nada sería bueno de hablar de lo positivo, porque creo que el ambiente está muy saturado de cosas negativas. Si algo ha traído la pandemia en algunos aspectos y en algunos ambientes y en algunos sistemas familiares, porque no es la realidad para todo el mundo, lamentablemente, es que los niños y los adolescentes de una u otra manera han podido pasar más tiempo con su familia. Porque nos hemos visto desde el año pasado, desde marzo del año pasado, nos hemos visto en un encierro. Y de una u otra manera eso ha traído que tengamos que compartir sí o sí. Entonces, en algunas familias esto ha sido positivo, porque hemos podido conectar, los padres se han podido dar cuenta a lo mejor de deficiencias a nivel educativo y a nivel emocional que puedan tener sus hijos. Los hijos han podido conocer a sus padres, a lo mejor conectar con qué es lo que hace papá en su trabajo, porque los padres se han visto en la necesidad de trabajar desde casa. Claro, esto vuelvo y repito porque no quiero segmentar, porque no es una realidad que le ha sucedido a todo el mundo. Hay familias que se han tenido que ver en la situación de tener que compartir demasiado juntos y eso lo único que ha traído ha sido problemas de violencia, Divorcio. problemas de divorcio, problemas de conflictos, que los hijos tengan que ver realidades en sus padres, alcoholismo, temas de ira, temas de que no saben manejar la frustración, un montón de cosas que no son del todo malas. Por ejemplo, el tema de manejar la frustración, porque le enseña a los niños que nos podemos frustrar, pero cuando un adulto no sabe cómo manejar esto y lo lleva a un tema de que, bueno, pues entonces me la paso bebiendo o me la paso peleando o no me vinculo con mis hijos y me la paso quejando, es un trago amargo para ese niño o esa niña o ese adolescente que ha sido privado de su espacio seguro, que muchas veces puede ser el colegio o la escuela, y se ve trancado con este sistema familiar que no va ni para adelante ni para atrás. Doctora, Entonces, pero este tema, por ejemplo, que usted menciona, a mí me parece muy interesante para rescatar algo de lo que usted dice. Precisamente en esta pandemia nos hemos visto en la obligación de tener que asumir en ciertos puntos de la pandemia el rol de maestros. No todas las personas cuentan con la vocación para tener la paciencia que debe tener un maestro para precisamente en un sistema completamente nuevo como son las plataformas digitales, muchos padres que pertenecen a una generación que no tiene la misma facilidad para manejar esas herramientas que sus hijos, la misma situación de que muchas personas han tenido que pasar pandemia trabajando y entonces todo esto se puede mezclar para que sea precisamente un conflicto entre padres y claro. que se den esas situaciones de violencia. Y por eso la pregunta inicial de qué tan beneficioso ha sido todo este tema del sistema educativo para los adolescentes, porque aunque hemos convivido, aunque hemos pasado tiempo juntos,
la verdad es que en la Ha realidad, en traído la muchas cosas práctica, negativas. ha traído problemas. Olga, yo Ujú. quiero también aplatanar un poco mi pregunta porque lo veo y va sumamente, tú estás prácticamente explicando lo que yo quise preguntar al respecto de la indefensión escolar, que es Ujú. esa pasividad que hay en el sistema, tanto por parte de los padres que se hacen lo loco, como usted lo quiere describir, por falta de paciencia, porque no tienen Ujú. conocimiento. O se desesperan, Israel, que eso llevó a muchas madres a exigir apertura de colegio antes de tiempo porque Porque, estaban o porque desesperadas. Entonces, tenemos que ser realistas. a eso me refiero con la indefensión escolar, que es como la definen algunos Ajá. teóricos. Y porque tenemos que ser realistas. La situación socioeconómica de la gran mayoría en nuestro país es que muchos son padres y no terminaron un bachillerato. ¿Cómo esos padres que tienen que trabajar, buscar el morito, como decimos, ¿verdad? Ujú. Y aparte sentarse a darle clase de lectoescritura a un niño de 6 años? ¿Qué pasa cuando ese padre, que a lo mejor no tiene las herramientas, que no tuvo la formación, que tiene el tema de que si no trabaja no comen, Que quizás no entiende la plataforma. que no entiende la plataforma, y un niño que a lo mejor es muy inquieto? ¿Qué pasa? Un Vienen tallazo, temas, doctora. vienen temas de que golpeo al niño, me frustro, le digo, ay, suelta esa tarea en banda y no la haga. Entonces el niño se atrasa porque va a haber un atraso, porque no hay una continuidad. Y sí, bueno, ya vamos al segundo año de clase, porque vamos todavía de pandemia a 1 año y medio, pero recordemos que el año escolar se partió, por así decirlo, en el segundo periodo. Sí. Comenzamos este primer periodo en pandemia y vamos a terminar este segundo periodo en pandemia, Y no sabemos trancado. cómo Y estaremos en no agosto. sabemos si vamos a comenzar el primer periodo del próximo en pandemia. O sea, estamos hablando de casi 3 años escolares, no de 3 años de pandemia, de 3 años escolares Ujú. totalmente inusuales, y que no es verdad que todos los niños le están sacando provecho. Hay algunos niños que sí, que se han adaptado, que les ha favorecido, que lo entienden mejor, que los padres se sienten más cómodos porque tienen las herramientas o porque tienen las herramientas económicas de pagar un tutor. Entonces eso Y, abre la y que, brecha, eso amplía la brecha y que porque son los niños con mayor entonces ese recursos. tutor refuerce al máximo a ese niño, porque no tiene que reforzar a 30 niños en un aula, sino a uno solo. Imagínense el aprovechamiento que va a tener ese niño. Pero esa no es la realidad de todo el mundo en nuestro país. No. Entonces, si teníamos una brecha educativa, ahora vamos a tener un boquete educativo. Y Laura, soy tú muy que, llana, y soy muy ah, llana porque realmente necesitamos ser llanos, porque no Laura, le estamos hablando a un segmento de la sociedad. Tenemos que tú hablarle que, a todo el mundo. tú que como psicóloga ves muchos niños en el día a día, no sé si lo ves por vía remota o presencial, pero da igual para la Presencial pregunta que te voy a totalmente, hacer. yo lo estoy viendo. Eh, ¿Conoces casos, has visto muchos casos o pocos casos, no sé, en la Ujú. pandemia de niños infectados con COVID? Sí, y familias también. Yo quiero No trabajo las familias, trabajo los niños, pero Sí. sí he visto casos. Claro, no he visto tantos casos de niños como he visto de que pasan los padres. y en su experiencia, doctora, ¿cuáles son los principales trastornos de ansiedad que en su experiencia usted ha visto que han tenido los jóvenes estudiantes y niños en su Los experiencia? niños están presentando mucha ansiedad a salir de la casa. ¿Y cuáles son los principales trastornos? ¿Salir de la No casa? quieren, no quieren salir de la casa porque tienen miedo a infectarse o infectar a sus padres. No quieren tomar las clases virtuales porque no las entienden y se frustran. Y te lo dicen, es que yo no entiendo a la maestra, o la maestra en 25 minutos, que es el Zoom o el WhatsApp o la plataforma que estén usando, cuando yo necesito una pregunta ya la maestra se desconectó o ya la maestra está haciendo otra cosa. O simplemente el niño entra al Zoom, como no necesariamente hay un control, porque o el padre y la madre tienen que salir a trabajar y lo dejan con la muchacha del servicio, o lo dejan con una hermana grande, o papá está trabajando desde su espacio en la casa, pero tiene que prestar atención al trabajo. El niño coge, abre otra ventana y se mete a jugar videojuegos. Y la clase ahí, la profesora hablando ahí, y el muchachito prestando atención a otra cosa. Ay, ¿Cómo Entonces, podemos compensar las deficiencias que está generando este año escolar en la casa? Si uno realmente tiene un interés, si a uno le importa que sus hijos tengan un nivel educativo adecuado,
¿qué herramientas puede utilizar que sean de uso sencillo, que no requieran tanta preparación como un psicólogo escolar o como un maestro graduado? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentar esa situación? Algo simple que yo siempre he recomendado, no solamente en una situación de pandemia, sino en general, irnos a lo básico. Los juegos de mesa son herramientas buenísimas para incentivar la socialización, el vínculo sano y el aprendizaje. Por ejemplo, vamos a sentarnos en un momento del día en donde todos estemos libres de asignaciones, vamos a jugar parchés, vamos a jugar monopolio, vamos a jugar ajedrez, vamos a ver una película y a comentar la película, vamos a leerle un libro, por ejemplo, esos niños que están en edades de aprender a leer y escribir, vamos a leerle, porque es con nuestro ejemplo también que esos niños van a aprender. Y cualquier persona tiene la habilidad de jugar un juego de mesa, de leer un libro si sabe leer y escribir, que es la gran mayoría, o de jugar cartas, o hasta de jugar dominó, porque el dominó tiene una ciencia que enseña mucho a los niños a concentrarse, a resolver conflictos, a trabajar la memoria, a trabajar la atención, que ha sido uno de los... Y la Exacto, matemática. las matemáticas, Hay que contar. que ha sido uno de los problemas que más hemos visto en consulta, que los niños, porque estar tan hiperconectados, están teniendo mayor dificultades de prestar atención y también mucha hiperactividad. Niños que lamentablemente se la pasan trancados, no queman esa energía, están sentados 6 horas en un Zoom o en una clase virtual y no hay una manera en donde se está agotando esa energía. Entonces los niños están más hiperactivos. Entonces, si en la casa... La obesidad también. También. Entonces, ¿qué pasa? Que como son niños que no están socializando, que a lo mejor hay un conflicto en casa que venía antes de la pandemia, pero que por la pandemia ha aumentado, pues esa hiperactividad va a subir, no va a disminuir. ¿Hay algún tipo de problema cognitivo que estén presentando los niños? Por ejemplo, los niños de entre 1 y 2 años, qué sé yo, ansiedad, tal vez retraso del habla. ¿Hay algún tipo de problema que se esté presentando particularmente en su práctica como psicóloga? En ese rango de edad, no necesariamente, porque un niño de 1 a 2 años está en pleno desarrollo de todas sus habilidades. Y si bien la pandemia pudo afectarlos, entiendo que no son las edades que más se han visto afectadas, porque son pequeñitos, claro. Cada vez más se habla de la estimulación temprana y de lo importante que es la estimulación temprana en edades tempranas, como su nombre lo dice. Pero un niño de 2 años probablemente no todos están escolarizados, o sea que no se vieron en que interrumpí ese proceso. Ahora, si son niños que sí estaban y de repente tuvieron que quitarlo de sus clases o de su comienzo de clases, sí pueden echar un poquito para atrás. Pero yo creo que ese no es el rango de edad que más ha sufrido. Yo entiendo que el rango de edad que más ha sufrido es a partir de los 3 años hasta los 18. Nuestros niños han sufrido mucho. Yo diría que después del sector salud, nuestros niños y nuestros adolescentes son los más afectados, porque estamos hablando solamente de la parte educativa, pero ¿y la parte social? Para que estos niños y estos adolescentes en un futuro sean adultos funcionales, necesitan vincularse, necesitan socializar y no lo están haciendo. No lo están haciendo porque está todo abierto para nosotros los adultos, pero para los niños y los adolescentes hay muchas restricciones. No, yo me imagino los adolescentes que están al borde de los 18, pero todavía no llegan. O sea, esa edad como entre los 15 y los 18. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Acuérdense de su último año de bachillerato. Sí. Todo lo que uno hace en su último año de bachillerato. Estoy pensando en eso. Ya vamos a tener 2 promociones que no han tenido graduación, último día de clases, inducción a las universidades públicas y privadas. Están entrando a las universidades en una plataforma virtual. No están viviendo. Donde no conocen su compañero. No están viviendo como nosotros, que no íbamos de fiesta a los 14, a los 15. Exactamente. Que los 15 años, bueno, mi hermanito hoy cumple 16 años. Y mi hermanito hoy no puede ver a sus amigos.
¿Por qué? Porque como hay un rebrote y en mi familia hay algunos miembros de la familia que tenemos que cuidarlo porque tienen situaciones de salud, ya gracias a Dios están vacunados, pero hay que seguir cuidándonos. Y Claro. decidimos que no se le va a hacer nada hoy, solamente nosotros, su familia. Pero él no va a ver sus amigos y a los 16 años, vamos a ser sinceros, lo que menos quiere un muchacho está con su familia. Claro, Quiere estar con eso es sus verdad. amigos. Ajá. Y no por nada malo, sino porque ese es el medio y ese es el ambiente que ahora mismo es el que ellos quieren compartir. Doctora, ¿cómo uno puede trabajar el tema de la adicción a la tecnología que se está dando tanto ahora en los niños, precisamente niños adolescentes, que ha sido como el desahogo más tóxico al cual se han arrojado los muchachos a pasarse un día entero con una tablet o con un celular en la mano? Yo creo que más que buscar medidas para paliar la adicción, es buscar medidas para que no se pasen el día entero en eso, porque la adicción está, porque lamentablemente si no hay otra manera de darle clases, estamos incentivando a esa adicción. Entonces, cuando no hayan clases, vamos a brindarles espacios, claro, con las medidas necesarias, pero vamos a brindarle espacio donde este jovencito y esta jovencita, este niño y esta niña, pueda vincularse y socializar. Como les dije ahorita, vamos a hacer actividades en la casa. Yo creo que ahora, este verano, muchos padres se van a preocupar porque van a decir qué aprendió mi hijo en este año escolar y en el que terminó el año pasado. Mi hijo está flojo, mi hijo no sabe tal cosa. Sí es una preocupación y debemos prestarle atención y debemos que trabajar con eso, pero que antes que eso yo creo que tenemos que trabajar la parte emocional. ¿Y cómo trabajamos la parte emocional? Vamos a proporcionarle desde el punto de vista de lo que podamos, no que nos vamos a volver locos, tanto a nivel económico como a nivel de estructura y también cuidando a nuestros niños porque hay que seguir cuidándolos y seguir cuidándonos. Vamos a brindarle un verano en donde por lo menos, el niño se desahoga un poco. Si tenemos una red familiar grande en donde hay niños de las mismas edades, vamos a juntarlos en una casa que sea segura, en donde ellos puedan compartir, brindarle, vamos a hacer juego de mesa, vamos a hacer experimentos, vamos a hacer recetas, vamos a hacer un cineforum en la casa. Vamos a llevarlo a un parque, todos los días vamos a sacar una hora para llevarlos a un parque y vamos a llevar globo con agua, vamos a llevar pelota, vamos a llevar sogas de brincar, vamos a hacer un picnic, porque todo eso va a tener un impacto positivo, porque el aprendizaje no se da simplemente viendo una pizarra y copiando en un libro, el aprendizaje se da jugando, el aprendizaje se da interactuando, el aprendizaje se da copiando, el aprendizaje se da incluso hasta bailando o escuchando una canción. Así es. Entonces, sí, yo entiendo que el reto mayor de las escuelas y de nosotros como ciudadanos es en algún momento, cuando esto se pueda normalizar un poco y los niños y los jóvenes puedan volver a las clases, es evaluar cuáles son las deficiencias que la pandemia ha dejado y reforzar. Pero en verano, no saturemos a los niños de más clases. Vamos a darle socialización, vamos a darle espacios en donde puedan jugar, en donde puedan vincularse, porque han sido demasiado saturados. Y si hoy en día los adolescentes y los jóvenes que van creciendo carecen de más habilidades de negociación, de resolución de conflicto, de empatía, etcétera, etcétera, imagínense estas generaciones que van subiendo, ¿qué va a pasar? Bueno. Laura, muchísimas gracias. Ya el tiempo lamentablemente se nos acabó, pero un placer tenerte en el rumbo de la tarde. Siempre a la orden, un abrazo a todos y vamos a seguir cuidándonos y el que no se ha vacunado, que se vacune, vamos a salir de esto. Así es. Gracias, Laura González, psicóloga escolar, Bye. por haber estado con nosotros hoy. A ustedes gracias por la sintonía. Mañana estaremos aquí para otra entrega de este programa a las 4 de la tarde. Mientras tanto, sigan con la programación de Rumba. Hasta mañana.